Problema número 1. Tenemos una proposición que es falsa. Me solicitan los valores de P, Q y R. El conector principal en esta proposición es la condicional o entonces, la cual es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Así ya tenemos el valor de S, falso. Dentro de la primera proposición que es verdadera, tenemos a su vez dos partes, la primera y la segunda, relacionadas con el conector I, en donde este conector es verdad cuando ambos son verdad. En la primera proposición que es verdad tengo una negación, con lo cual esto sería falso. ¿Para qué negado sería verdad? Para que la condicional sea falsa, el primero debe ser verdadero y el segundo debe ser falso. Y recordemos que S es falso. Por lo tanto, si S es falso, para que la condicional sea verdad, R debe ser falso. Ya que si fuese verdad, verdadero, entonces falso sería falso. Por lo tanto, R necesariamente tiene que ser falso. Así tengo los valores de P, Q y R, verdadero, falso, falso, y esa sería la respuesta al problema 1. Problema número 2. Si esta proposición es falsa, me piden hallar el valor de estas tres proposiciones. Muy bien, el conector principal aquí es el O, en donde para que este conector sea falso, el primero debe ser falso y el segundo también. Ahora, para que esta proposición sea falsa, ambos deben ser falsos. Negación de P debe ser falso y R debe ser falso. Pero si negación de P es falso, por lo tanto P tiene que ser necesariamente verdadero. ¿Bien? Ok. Ya tenemos los valores de verdad de P, R y Q y con ello determinemos los valores de verdad de estas tres proposiciones. Sabemos que P es verdadero. Por lo tanto, aquí tenemos una condicional que está invertida. Recordemos que la condicional es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Es la única posibilidad para que sea falsa. Como la segunda es verdad, entonces necesariamente todo va a ser verdad. Nunca esta proposición va a ser falsa. Ahora bien, si esta proposición es verdad, entonces todo es verdad. ¿Por qué? Porque la condicional, que es el conector principal, solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, lo cual nunca va a suceder. Por lo tanto, esto es verdad. Aquí tenemos P, Q. P, Q toman valores distintos, verdadero o falso, y cuando son distintos, la bicondicional es falsa. Bien. Ahora, R en este caso también es falso. Y el triángulo o disyunción fuerte o excluyente, en este caso, es verdad cuando ambos son distintos. Cuando son iguales, esto es falso. Aquí tenemos P y R. P con R, en este caso, son distintos. Con la bicondicional, eso es falso. Tenemos aquí el Q, que es falso. Si el Q es falso, en este caso el conector con la disyunción excluyente o disyunción fuerte, en este caso todo sería también falso, ya que para que el triángulo sea verdad, ambos deben ser distintos. R, recordemos, es falso. Por lo tanto, falso o falso sería falso. Entonces, esos serían los valores de verdad de las tres proposiciones en el problema número 2. Problema número 3. Si toda esta proposición es verdad, me piden hallar los valores de verdad de 1, 2 y 3. Para que este conector I sea verdad, entonces ambos deben ser verdad.
Para que el O sea verdad hay muchas situaciones, por lo tanto no puedo saber los valores de P y S. Para que la condicional sea verdad hay muchas situaciones, por lo tanto no puedo saber los valores de Q y R. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar los equivalentes a estas dos proposiciones compuestas aquí para poder determinar los valores de verdad de cada una de ellas. Por ejemplo, yo tengo P y negación de S, lo cual se encuentra aquí, pero tendría que ser un pequeño arreglo. Sería negación de P y negación de S. Si yo aplico la negación a P, me queda esta expresión. La negación a negación de S se van las negaciones, me queda S. Y el I cambia por O. Quiere decir que toda esta proposición es verdad. Por lo tanto, esta proposición es falsa, que es lo que tengo aquí. Ahora, esta proposición es verdad. Aplicamos la condicional. Negación del primero o el segundo tal y como está. A su vez, aquí puedo sacar la negación y me quedaría Q y R. Quiere decir que toda esta expresión es verdad. Por lo tanto, lo de adentro es falso. Pero lo que tenemos aquí es precisamente lo mismo. Por lo tanto, esta expresión es verdad. ¿Verdad entonces falsedad? Bueno, este es falso. Q y R ya lo tengo por aquí. Q y R es falso, ya que negado sería verdad. Por lo tanto, si esta expresión es falsa, no es necesario encontrar la siguiente proposición, ya que la condicional solamente es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Eso nunca va a pasar, por lo tanto, esto es verdad. Aquí, en esta expresión, tengo R, entonces negación de Q, lo cual equivale a lo mismo al revés. Bien, negación de Q, entonces R, pero ambas proposiciones deben ser negadas. Por lo tanto, aquí, negación de una negación se va y aquí me daría negación de R. Es equivalente, que es precisamente lo que yo tengo aquí. Y yo sé que toda esta proposición es verdad. Bien, entonces si yo sé que toda esta proposición es verdad, o cualquier otra expresión que tenga por aquí, todo es verdad, ya que el O solamente es falso cuando ambos lo son y eso nunca va a pasar. Por lo tanto, los valores de estas tres proposiciones son falso, verdadero, verdadero, y esa es la respuesta al problema 3. Problema número 4. Me indican que toda la proposición es falsa. Aquí el conector principal es un sí y solo sí. Y para que sea falso, ambos deben ser distintos. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, los valores no van a coincidir. Por lo tanto, el primero es falso y el segundo verdadero. Bien, de esa forma nos aseguramos que los valores sí de alguna forma van a tener coherencia. Para que esta expresión sea falsa, entonces necesariamente el segundo debe ser falso y el primero debe ser verdadero. Verdadero entonces falso es falso. Si el T es falso, en este caso, que ya lo sabemos, tenemos esa certeza, entonces aquí para que la expresión sea verdad hay varias situaciones que se pueden presentar. La primera es que R, por ejemplo, sea verdadero y S también sea verdadero. Si fuese así, verdadero entonces falso sería falso, verdadero entonces falso no da. Entonces estos valores no pueden ser. La otra posibilidad sería verdadero falso. Si fuese verdadero falso, esto sí sería verdadero, pero el problema estaría aquí. Verdadero entonces falso es falso. Entonces estos valores tampoco pueden ser. Nos quedaría colocar falso y S tomaría o bien un valor de verdad verdadero o un valor de verdad falso. De lo que sí tenemos certeza es que R de todas maneras va a ser falso y S puede ser verdadero, puede ser falso, no conocemos su valor de verdad, pero con ello va a ser suficiente. En este caso, por ejemplo, en la primera proposición tenemos que R es falso y T es falso. Si S es verdadero, aquí tendríamos falso, falso y el resultado sería verdad. Ahora, ¿qué pasa si S es falso? Si S es falso, tendríamos también verdadero, verdadero, y el resultado también sería verdadero. Bien, así que tenemos el primer valor de verdad para la primera proposición. Recordemos, el R es falso y el T es falso. Si el R es falso,
toda esta proposición es verdadera, ya que no interesa el valor de S. Recordemos que la condicional solamente es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, así que todo es verdad. Lo mismo sucede aquí, esto va a ser verdad. Y verdadero sí, solo sí verdadero, esto sería verdadero. Finalmente tenemos que R es falso, T es falso, R es falso, T es falso. Analizando para cualquier valor de S y para cualquier valor de S también aquí, todo al final resultaría verdadero. Por lo tanto, en el problema número 4 tenemos como respuesta verdadero, verdadero, verdadero. Problema número 5. Indicar las afirmaciones correctas. La primera me indica que es una tautología, quiere decir que cuando yo desarrolle toda la proposición, el resultado va a ser verdad. Tengo aquí una condicional, vamos a aplicarla, sería la negación del primero o el segundo. Cuando yo aplique la negación, voy a negar el primero, negar el segundo y el I va a cambiar por O, bajo la siguiente proposición. Como todas las proposiciones tienen el conector O, entonces me puedo deshacer de los signos de agrupación y relacionar como yo crea conveniente. Por ejemplo, negación de P o P. Recordemos que el O es falso únicamente cuando ambos lo son, y al tener negación de P o P, jamás los dos van a ser falsos, van a ser distintos, por lo tanto sería verdad. Lo mismo va a ocurrir con negación de Q o Q, también va a ser verdad. Por lo tanto, toda esta expresión es verdad. Por lo tanto, podemos decir que sí, efectivamente es una tautología, con lo cual la primera proposición es verdadera. La segunda proposición es una contradicción. Veamos, apliquemos la negación aquí. Negación del primero, negación del segundo, y el O cambia por I. Bajamos la siguiente proposición. Ocurre algo similar que en el anterior. Tenemos I, I, I. Por lo tanto, nos podemos deshacer de los signos de agrupación y relacionar como creamos conveniente. Por ejemplo, P, I, negación de P. Recordemos que el I solamente es verdad cuando ambos lo son, y eso no va a ocurrir, bien, porque tenemos dos valores de verdad distintos. Esto sería falso. Lo mismo va a ocurrir con Q y negación de Q, también va a ser falso. Por lo tanto, todo será falso. ¿Es una contradicción? Efectivamente, si el resultado es falso, es una contradicción, ¿verdad? Luego aquí apliquemos la condicional, sería negación del primero, bien, tendríamos P o Q y R o el segundo tal y como está. Ahora, aquí negamos el primero, tendríamos la siguiente expresión, el I cambia por O, negamos el segundo, o negación de Q y P. Bueno, esta expresión se va a extender, aplico yo aquí la negación, sería algo parecida a esta expresión, tendría que seguir desarrollándola y al final, de todas maneras, me va a quedar en negación de R. Es decir, no me va a dar ni verdad ni falsedad, me va a quedar una expresión cualquiera. Por lo tanto, eso es una contingencia. Cuando no me da ni verdad ni falsedad, es una contingencia. Por lo tanto, también esta proposición es verdadera. Entonces, en el problema número 5 podemos decir que las tres proposiciones son verdad y esa sería su respuesta. Problema número 6. Ningún médico es ingeniero. Bien, entonces vamos a graficar de la siguiente forma. Por aquí los médicos, por aquí los ingenieros. Entonces, ningún médico es ingeniero. Recordemos que la parte sombreada es vacía, es decir, no hay intersección entre los médicos y los ingenieros. Carlos y Raúl son ingenieros. Bueno, están en este conjunto. Y todo ingeniero es economista. Bueno, vamos a relacionar ingenieros con los economistas. Todo ingeniero es economista. Como todos los ingenieros son economistas, quiere decir que en esta zona que está aquí no hay nada. Bien, en toda esta zona no hay nada, es vacía, porque todos los ingenieros son economistas. Todos los ingenieros, ¿dónde están? Aquí en esta zona. De acuerdo a ello tenemos que responder lo siguiente y ver cuál de estas proposiciones es verdadera, cuál coincide con lo que yo tengo aquí. Ningún médico es economista. Como ningún médico es economista, me están indicando que
esta parte es vacía. Quiere decir que aquí todo debería estar sombreado, lo cual no es correcto. La primera no sería la alternativa correcta. Carlos y Raúl son economistas y médicos. Quiere decir que los economistas también son médicos. Pero como vemos, no todos los economistas son médicos. Bien, no hay ninguna relación que lo establezca. Carlos es médico y Raúl economista. Bueno, recordemos que ambos son ingenieros, así que esto no tiene asidero. Ninguno es médico y economista, me dicen. Entonces, quiere decir que no hay médicos y economistas. Es parecida a la primera, tampoco no sería correcta. Carlos y Raúl son economistas. Recordemos que Carlos y Raúl son ingenieros. Lo que me está diciendo es que todo ingeniero es economista. Bien, como podemos observar, es una de las proposiciones que inicialmente me daban. Todo ingeniero es economista. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa E. Problema número 7. Todo venado es cérvido. Vamos a graficarlo por aquí. Tenemos a los venados y a los cérvidos. Entonces, todo venado es cérvido. Quiere decir que toda esta zona es vacía, ya que todos los venados están aquí. Todos los venados son cérvidos. Y ningún cérvido es bóvido. Cérvido, bóvido. Ningún cérvido es bóvido. Entonces, no hay intersección entre los dos. Esto es vacío. No hay cérvidos que sean bóvidos y viceversa. No hay bóvidos que sean cérvidos. Muy bien, de acuerdo a ello tenemos que ver qué alternativa coincide con lo que acabo de desarrollar. Todo cérvido es bóvido. Todos los cérvidos son bóvidos. Bueno, en realidad no, porque ninguno lo es. Esto es falso. Ningún no bóvido es cérvido. Ningún no bóvido serían los que están fuera. Es cérvido. Bueno, en realidad sí, hay varios. El venado es bóvido, o sea, todo venado es bóvido. Todo venado es bóvido, no, faltaría sombrear esta parte, para que sea todo venado es bóvido. Hay venados bóvidos, es decir, existen algunos, y el existe o algunos siempre está representado por un X, y aquí no lo hay. Finalmente, ningún bóvido es venado. Ningún bóvido es venado, quiere decir que la intersección tiene que estar totalmente sombreada y como podemos observar, efectivamente lo está. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa E, respuesta al problema 7. Problema número 8. Me piden negar la siguiente proposición, la cual vamos a formalizar. A ver, en este caso tenemos el conector O. Aquí tenemos el sí, entonces, y finalmente tenemos el no. Tendríamos entonces una primera proposición, la cual llamaremos P, bien, o una segunda proposición, la cual llamaremos Q, bien. Si P o Q, entonces tenemos no, una negación, y una tercera proposición, viaja, la cual llamaremos R. Entonces aquí vamos a colocar signos de agrupación, debido a que tenemos una coma, sería P o Q, entonces negación de R. Me piden negar dicha proposición, pero recordemos que la condicional a su vez tiene una equivalencia, que es la negación del primero, vamos a colocarlo por aquí, o el segundo tal y como está. Y si yo voy a negar todo esto, vamos a colocarle por aquí corchete. Si negamos todo esto, entonces sería la negación del primero, que ya está negado. Entonces me quedaría P o Q, el O cambia por I, la negación del segundo, que ya está negado. Entonces me daría tan solo R. Por lo tanto, el equivalente a toda esta expresión negada sería P o Q y R, lo cual significa Carlos estudia o trabaja, Carlos estudia o trabaja, Carlos estudia o trabaja, Carlos estudia o trabaja y viaja. En este caso, y viaja sería esta proposición, ya que el pero también se considera
un equivalente al I. En este caso me indican I no viaja. Bien, esta sería la respuesta correcta al problema número 8. Problema número 9. Me piden simplificar la siguiente proposición. Entonces, para ello debemos utilizar las leyes lógicas notables. Lo primero que debemos hacer es eliminar todas las condicionales. Por ejemplo, aquí tendríamos la negación del primero o el segundo. Luego podemos aplicar aquí la negación del primero, se van las negaciones, me queda P, negación del segundo, y el I cambia por O, bajo el OR, bien, ahí está. Coloco el signo de agrupación, pero el cual se puede eliminar ya que tenemos puros conectores O. Luego bajo el O, Q, O, R. A su vez también puedo eliminar los corchetes porque tenemos puros conectores O. Y también podemos eliminar aquí el signo de agrupación. Con lo cual sería conveniente relacionar estos dos, negación de Q con Q. Ya que relacionado con el conector O, recordemos que el O solamente es falso cuando ambos lo son, y esto nunca va a ocurrir con negación de Q y Q. Bien, entonces esta relación siempre va a ser verdadera. Verdadera o cualquier otra expresión siempre va a ser verdad. Entonces toda la primera expresión que tenemos aquí es verdad. Ahora, por este lado desaparecemos también la condicional. La condicional, que es la negación del primero o el segundo. Bajamos el siguiente, O, R y P. Listo, ya está. Ahora bien, como tenemos O y O por aquí, podemos eliminar aquí los signos de agrupación. Más no el de acá porque no tenemos un no por aquí. Entonces podemos asociar como creamos conveniente y asociamos esta parte que está aquí. Ya que aquí podríamos aplicar absorción, ya que tenemos O y tenemos I. El término que se repite en este caso es R, bien, y así aplicaríamos la absorción, ¿no? R. Negación de P o R es lo que nos queda. Ahora, esta condicional es la que faltó aplicar. La condicional es la negación del primero o el segundo, que en este caso es negación de P o R. Me daría falso, ¿no? Falso o esta expresión. Ahora, si esta expresión que tenemos aquí es falsa, todo sería falso. Si esta expresión es verdadera, todo sería verdadero. Entonces quiere decir que el resultado depende del valor de esta expresión. Por lo tanto, podemos decir que finalmente la expresión sería la respuesta. Negación de P o R sería el resultado del problema número 9. Problema número 10. Me piden simplificar la siguiente expresión. Vamos a empezar por eliminar o transformar las condicionales. En este caso tendríamos negación del primero o el segundo, en donde como tenemos dos conectores I, vamos a agrupar convenientemente el Q y R. Ahí está. Bien, lo hacemos porque vamos a aplicar luego absorción. Tenemos negación de P o negación de P y una expresión. Podemos aplicar, buscar el término que se repite, que en este caso sería negación de P. Entonces, ese sería el resultado de toda la primera parte. Aquí hacemos lo mismo. Tenemos una condicional, aplicamos la negación del primero, como ya está negado, simplemente quedaría esta expresión, la cual paralelamente podemos aplicar nuevamente la condicional. Sería negación del primero, en este caso, o el segundo. Recordemos esta condicional, negamos el primero, se fue, o el segundo. Y aquí podemos aplicar en este caso de una vez la negación, negación de Q, negación de P, y el I cambia por O. Como todo tiene O, podemos deshacernos de los signos de agrupación, O, así que podemos asociar como creamos conveniente. Por ejemplo, en este caso tengo P o negación de P. Ahí está. Recordemos que el O solamente es falso cuando ambos lo son, y eso nunca va a ocurrir aquí, ya que tenemos negación de P con P. Por lo tanto, esto siempre va a ser verdad. Verdad o cualquier otra cosa siempre es verdad. Tenemos aquí un O. Para que el O, en este caso, sea verdadero, basta con que uno de los dos sea verdad. Entonces, el resultado sería verdad. Ya no interesaría conocer el negación de P. Puede ser verdad, puede ser falso.
Lo que interesa es esto. Con un solo verdadero ya puedo determinar todo el valor de verdad con el conector O. Y esa sería la respuesta al problema número 10. Problema número 11. Me piden simplificar la siguiente expresión. Ahora bien, yo puedo utilizar las leyes lógicas notables en donde podría encontrar el equivalente, en este caso la disyunción fuerte. Sin embargo, es conveniente en este caso trabajarlo mediante una tabla de verdad, ya que el procedimiento sería mucho más corto. Negación de P, en este caso sería falso, falso, verdad, verdad. Negación de Q, en este caso tendríamos falso, verdad, falso, verdad. El P es verdad, verdad, falso, falso. Y relacionado en este caso con el triángulo o la disyunción fuerte, tendríamos lo siguiente. Recordemos que esto es verdad cuando ambos son distintos. Aquí sería verdad, falso, falso, verdad. Bien, dicho resultado se va a relacionar con negación de P para finalmente encontrar la respuesta con la condicional. Recordemos que la condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, solamente en esa situación. Por lo tanto, aquí sería verdad, aquí tendríamos verdad, aquí sería falso y aquí sería verdad. Y esta sería la columna que determinaría la respuesta. Ahora bien, ¿cuál de las alternativas es el equivalente a esta expresión? P entonces Q no lo es porque aquí sería falso. Q entonces P, sí, efectivamente, Q entonces P. El primero es verdadero y el segundo es falso, me da falso. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa B en el problema número 11. Problema número 12. Me piden simplificar la siguiente expresión muy similar al problema anterior, así que vamos a utilizar el mismo procedimiento. Aquí colocamos verdadero, verdadero, falso, falso. El P es verdadero, verdadero, falso, falso. Negación de Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. Recordemos que el conector, en este caso la disyunción fuerte, es verdad cuando son distintos. Aquí sería verdad, falso, falso, verdad. Y finalmente relacionamos con el P para poder encontrar nuestra respuesta. Recordemos que la condicional es falsa únicamente cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Aquí sería verdad, aquí sería falso, verdad, verdad. Esta sería la columna que determina la respuesta y es fácilmente identificable en una tabla de verdad que esto equivale a P entonces Q y esa sería la respuesta al problema número 12. Problema número 13. Me piden simplificar la siguiente expresión determinada por este circuito. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recordar que cuando la relación es lineal es un I, y cuando la relación es paralela, esto es un O. En este caso, un O. Aquí, como tenemos negación de P y Q, o Q, podemos aplicar absorción. Colocamos el término que se repite, la proposición, Q sería el resultado. Ahora bien, podemos hacer lo siguiente, P y corchete, colocamos el Q, como son paralelos, sería O, y luego aquí tendría negación de Q, O, P. Como tenemos O y tenemos O, los signos de agrupación se pueden eliminar y podría relacionar como yo creía conveniente, en este caso Q o negación de Q. Recordemos que el O solamente es falso cuando ambos lo son y esto nunca va a ocurrir aquí. Por lo tanto, esto sería verdad. Verdad o algo más, todo sería verdad. Ya que para que el O sea falso, necesitamos que ambos lo sean, así que eso nunca va a ocurrir, así que esta proposición siempre va a ser verdad. Verdad y P. Para que el I sea verdad, necesitamos que ambos necesariamente lo sean. El P, si es verdad, todo sería verdad, pero si el P es falso, todo sería falso. ¿De quién depende el resultado? Depende de P, por lo tanto, esa sería la respuesta al problema número 13. Problema número 14, me piden simplificar la siguiente expresión contenida en este circuito. Comenzamos por este lado, ya que como aquí tenemos O y aquí tenemos I, podemos aplicar absorción. Buscamos el término que se repite, pero no lo hay. Hay dos parecidos, el Q y el negación de Q.
De los dos siempre se coloca el que está en la parte de afuera, en este caso el Q, y P sería el resultado de toda esta expresión. Bien, Q y P. Aquí sería lo mismo, tendríamos aquí un I, tendríamos aquí un O. Buscamos el término que se repite, no lo hay uno parecido, el P, negación de P, colocamos el de afuera, P en este caso, P, O, Q sería la respuesta en este caso. P, O, siempre con su conector, Q. Muy bien, así quedaría la expresión y por aquí tendríamos P, O, negación de Q, y en este caso Q, O, negación de P, en la parte de arriba. O lo que tenemos en la parte de abajo sería negación de P y Q, o en este caso negación de Q y P. Muy bien, ya está. Observamos algo por aquí, luego ocupamos estos datos. Observamos algo por acá, que tengo P o negación de Q, y aquí tengo negación de P y Q. Si a esto le llamamos, por ejemplo, A, esto sería negación de A, porque si aquí le aplico negación, negamos el primero, negamos el segundo, desaparece la negación, y él lo cambia por I, es lo mismo. Aquí, de igual forma, esto, si le llamamos B, esto sería negación de B. Si aquí yo le aplico negación, negamos el primero, negaría Q, negamos el segundo, negación de P, y el I cambia por O. Tenemos aquí I, O, y aquí tenemos O. Listo, ya está. Ahora, como tenemos O y O por aquí, podemos eliminar los signos de agrupación. Y en este caso relacionar como creamos conveniente. Sin embargo, hay un detalle. El detalle es el siguiente, que esta expresión, si yo le saco, en este caso la negación, tendría A y B. Aquí tenemos A y B, pero aquí está negado. Son dos proposiciones idénticas, una está negada y la otra no, relacionados con el O. Este resultado sería verdadero, porque como son iguales, pero con uno negado y el otro no, recordemos que el O es falso cuando ambos lo son. Estas dos que son iguales nunca van a tener el mismo valor de verdad, por lo tanto todo es verdadero. Verdadero y lo que tenía en la parte de acá, que era, recordemos, en este caso Q y P, estoy bajando estas dos, son paralelas, entonces sería O, P o Q. Muy bien. Como es O y es O, puedo eliminar los signos de agrupación y relacionar como yo crea conveniente. Relaciono estos tres porque puedo aplicar absorción. Tengo O, tengo I, busco el término que se repite, que en este caso es P. Sería P o Q. Como tenemos un I, verdadero I, una proposición, recordemos que el I es verdad cuando ambos son verdad. Si esta expresión es verdad, todo sería verdad, pero si esta expresión fuera falsa, todo sería falso. ¿De quién depende el valor de verdad? Bueno, depende de esta expresión. Por lo tanto, esta sería la respuesta al problema número 14. Problema número 15, me piden hallar el equivalente de la siguiente proposición. Vamos a formalizarla. Aquí tenemos un conector. Tendríamos no, veo televisión, sería un P. El ni es un I no. Por lo tanto, lo podemos expresar así, I no. Estudio sería un Q, porque es una condicional inversa, está al revés. No, en este caso hay luz, lo consideramos como R. Aquí colocamos un paréntesis. Y si nosotros aplicamos aquí la condicional, me dice que debo negar el primero. Bueno, en este caso, como está al revés, este sería el primero, negar el primero, o el segundo tal y como está. Sería negación de P y negación de Q. Bien, esto también sería equivalente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de las tres es equivalente precisamente a esta proposición? Hay luz, dice el problema, en este caso sería R, dado que es la condicional al revés. Hoy veo televisión, sería P, o estudio, en este caso sería Q. Muy bien, será equivalente a nuestra proposición. Bueno, vamos a aplicar
la equivalente a la condicional, que es negación del primero. El primero en este caso sería esta expresión, porque está al revés. Negación del primero o el segundo. Si puedes apreciar, si yo aplico aquí la negación, sería negación del primero, y negación del segundo o R. Sería lo mismo. Entonces, la primera sí es equivalente. La segunda, hay luz, sería R. Y no es cierto que es una negación, seguido de un paréntesis, hoy vea televisión, P, o estudie, Q. Muy bien. En este caso vemos que es muy similar. La diferencia radica en el I y aquí tenemos O, por lo tanto no es equivalente. Hay luz sería R, o no es cierto que negación, hoy vea televisión o estudie. Y esto sí es equivalente, tenemos R y luego si aplicamos la negación, negación de P y negación de Q, y en este caso también tenemos el O, también es equivalente. Por lo tanto, en el problema número 15 puedo decir que la 1 y la 3 son equivalentes a nuestra proposición. Problema número 16. Luis juega ya que Rolando duerme y Janet estudia es falso. Me piden determinar los valores de verdad de cada una de estas proposiciones. A ver, primero señalemos los conectores. El ya que es una condicional, pero al revés. Luis juega será un P. Rolando duerme será un Q. Y, en este caso, Janet estudia será un R. ¿Cuándo una condicional es falsa? Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces quiere decir que esto es falso y todo esto es verdadero. Para que el I sea verdad, ambos deben ser verdad. Por lo tanto, el Q es verdad y también el R es verdad. Muy bien. Veamos. Luis juega, en este caso es falso. Bien, si, acá hay una condicional, no aparece pero se sobreentiende. Si Luis juega, entonces Rolando duerme. Rolando duerme, en este caso es Q, que es verdad. Como podemos apreciar, el resultado sería verdadero, ya que la condicional solamente es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. En la segunda tengo Janet estudia, que en este caso es R, que es verdad, y Rolando no duerme. Rolando duerme es Q. Rolando no duerme sería falso, porque Q es verdad. La negación de la verdad sería falsedad. Tengo en este caso el I, verdadero y falso, esto es falso. Janet no estudia, sería en este caso, Janet estudia es verdad, Janet no estudia sería falso. O Luis no juega. Luis juega es falso, Luis no juega sería verdad. Entonces, verdadero o falso, este es verdadero. Rolando duerme, en este caso sería verdad. Cuando Luis juega o Janet estudia. Bien, entonces el cuando es, en este caso, una condicional invertida. Por lo tanto, también recordemos que la condicional es falsa únicamente cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Esto nunca va a ser falso, esto es verdad. Por lo tanto, el valor de verdad en la número 6 sería de la siguiente forma. Verdadero, falso, verdadero, verdadero, y esa sería la respuesta. Problema número 17. Me piden simplificar el siguiente circuito proposicional. Independientemente del valor que yo pueda encontrar en la parte de arriba, aquí, al cual llamaremos por ejemplo X, yo puedo relacionar aquí negación de P, bien, porque es paralela, y negación de P, yo puedo aplicar absorción, independientemente del valor que tome toda esta expresión. Tengo O, tengo I, busco la expresión que se repite, lo cual sería negación de P, y esa sería la respuesta al problema número 17. Problema número 18. Recordemos que los lineales están representados por un I en este caso. Independientemente de lo que yo tenga por acá, yo tengo que relacionar T y no T. Recordemos que el I, en este caso, es verdadero únicamente cuando ambos son verdad, y esa situación nunca se va a presentar aquí con el T y negación de T. Por lo tanto, toda la expresión de arriba sería falsa. Bien,
Tendríamos entonces que todo lo que está en la parte de arriba sería falso, o porque es paralelo al de abajo, o R. Si el R es verdad, todo sería verdad, pero si el R es falso, todo sería falso. ¿De quién depende el resultado de R? Por lo tanto, esa sería la respuesta del problema número 18. Problema número 19. Si esta proposición es falsa, me piden determinar los valores de verdad de estas tres proposiciones. ¿Cuándo un O es falso? Bueno, cuando ambos son falsos. Muy bien. ¿Cuándo una condicional es falsa? Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, con lo cual Q tendría que ser necesariamente verdad. Cuando una condicional es falsa, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, con lo cual si negación de R es verdad, R tendría que ser necesariamente falso. Por aquí tenemos en negación de P. Si P es verdad, negación de P sería falso. Falso y algo más, todo es falso, ya que el I solamente es verdad cuando ambos lo son. Negación de Q sería falso. Falso o falso simplemente es falso. Negación de R. Negación de R es verdad. Entonces, si esto es verdad, todo esto sería verdad. Q, en este caso, sabemos que es verdad. Verdadero y verdadero, todo sería verdadero. S es falso. Entonces, si S es falso, con el I todo sería falso. Porque recordemos que el I solamente es verdadero cuando ambos lo son. ¿Bien? Y tenemos la bicondicional, verdadero, falso, entonces todo sería falso. P es verdad, R es falso, verdadero entonces falso, todo sería falso. Y esto ya no interesaría porque recordemos que la condicional solamente es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, y eso nunca va a ocurrir, así que esto es verdad. Por lo tanto, en el problema número 19 tendríamos falso, falso, verdadero. Problema número 20. Me piden simplificar la siguiente expresión y por tener bicondicionales y disyunciones fuertes cuyas equivalencias son muy extensas, es mejor resolverlo mediante una tabla de verdad. Muy bien, vamos a simplificar entonces. Recordemos que P triángulo Q es falso, verdadero, verdadero, falso. Aquí, por ejemplo, tenemos en este caso verdadero, falso, falso, verdadero. Y con la condicional tendríamos verdadero, falso, falso, verdadero. Bien, sería el resultado del primer corchete. Luego tenemos P y Q, que es verdadero, falso, falso, falso. Y ambos se van a relacionar para poder obtener el resultado final, que en este caso sería verdadero, verdadero con el I, verdadero. Falso, falso, falso. Esta sería la respuesta. Bien, y su equivalente es fácilmente reconocible, sería P, I, Q. Y esa sería la respuesta al problema número 20.